48 minutos de la mañana. Oficialmente, Sneider Pinilla es el primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Como uno de los principales testigos de la Fiscalía, obtuvo el 45% de descuento de la pena que debía recibir por dirigir la asignación de contratos y entrega de dineros para comprar congresistas para impulsar las reformas del gobierno nacional. Así las cosas, la condena que deberá pagar en una guarnición militar quedó en 5 años, 8 meses y una multa de 5.723 millones de pesos por la efectividad de la información que le ha entregado a la justicia para llegar a otros involucrados como Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, llamada en este entramado La Mensajera, y a quien, a propósito de la situación, la Fiscalía le volvió a decir no en su idea de tener un principio de oportunidad, aunque es un no rotundo, porque le dejaron la puerta abierta a un preacuerdo que sustancialmente tiene diferencias en cuanto a los beneficios judiciales a los que podría acceder. Sobre Ortiz, que está esperando una audiencia de acusación para ir a juicio por lavado de activos y tráfico de influencia, los fiscales del caso hicieron nuevas y serias advertencias ante un juez. Dejaron claro que ha variado su versión, que es errática y que fueron amenazados, o que por lo menos se sintieron amenazados por la exfuncionaria cuando se enteró de la negativa de no acceder a sus pretensiones. Sandra Ortiz, que está filtrando gota a gota las pruebas, también le contó a la Fiscalía que alias Pedro Pechuga, que es el esmeraldero asesinado en Bogotá hace algunos meses, la acompañó a llevarle parte del dinero en efectivo a Iván Name, que es una acusación que está por probarse. También la operación de elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tribunal que esta mañana cierra filas para decir en primera medida que no tiene competencias para investigar a uno de sus integrantes, aunque esa misma Corte en el 2016 suspendió al entonces magistrado Jorge Pretel para que la Corte Suprema de Justicia lo investigara por un escándalo de corrupción. En segunda medida, que estarán atentos y que respetan las decisiones que se tomen siempre y cuando se respete el debido proceso. Y finalmente, y no menos importante, para defender la presunción de inocencia de Vladimir Fernández, que no ha dicho una sola palabra sobre los cuestionamientos sobre cómo fue que se hizo elegir magistrado de la Corte Constitucional y qué es lo que significa ese "gracias, mi reina, te la debo", que fue el mensaje con el que cerró la conversación con Sandra Ortiz días después de haber sido electo en el Congreso de la República. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos, víspera del Día del Trabajo y antesala también de la negociación del aumento salarial para los empleados públicos. 1.400.000 empleados de nómina de la rama pública que están en suspenso y a la expectativa por esta negociación que ya está en curso, con plazo hasta el próximo 15 de mayo para llegar a un consenso y con ofertas ya sobre la mesa por parte del gobierno nacional, que en las últimas horas destapó su carta con un aumento del 1.3% por encima de la inflación del año pasado, que recordemos cerró en el 5.2% para un aumento total del 6.5% que propone a los empleados de nómina del sector público. Oferta del IPC más el 1.3% que de inmediato rechazaron las centrales obreras del país, Confederación General del Trabajo, CGT, Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y un total de 35 sindicatos, para los cuales ese aumento se queda corto y piden entonces que sea del IPC más el 3.5%, es decir, un 8.7% en total, que equivale a un 33% más de lo que les ofreció ayer el gobierno nacional. Gobierno que, si bien tiene clarísimo, estamos en pleno año preelectoral, también tiene muy claro que el palo no está para cucharas, que hay problemas de caja, que hay dificultades económicas en el gobierno y que si sube mucho el salario de los empleados públicos puede terminar pegándose un tiro en el pie con un costo burocrático que hoy ya ronda los 20 billones de pesos al año, incluido el 1.400.000 empleados que están por nómina y la otra mitad, el otro 1.400.000 que están como contratistas, para un total de 2.800.000 empleados de la rama pública, según las propias estadísticas que maneja el Departamento Nacional de Estadística. Rama pública que, por lo demás, es la que más viene jalonando el empleo en el país, con cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo
trabajo creados durante el gobierno de Gustavo Petro, engordando la nómina en sectores como educación, salud, administración, defensa y policía. Este último rubro, el de defensa y policía, como el de mayor carga prestacional para el Estado, según el último informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En segundo lugar, el sector Hacienda, seguido por rama judicial, fiscalía, organismos de control y el rubro de transporte. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 53 minutos. Afidro, la Clínica Chayo y la Fundación Retorno Vital presentaron el informe Balance Social, una radiografía alarmante que revela cómo en el último año las barreras de acceso al sistema de salud en Colombia se incrementaron. El informe advierte que de más de 2.000 trámites gestionados, las principales barreras reportadas por los pacientes fueron las demoras en entrega de medicamentos, con un 42%, la falta de citas médicas con 27%, demoras en autorizaciones con un 21% y en los casos más críticos las demoras en la entrega de medicamentos llegaron a superar los 250 días. En casos de pacientes con enfermedades de alto costo, según el informe, los pacientes accedieron en promedio a solo 4,7 meses de tratamiento, a pesar de requerir atención y tratamiento continuo durante todo el año. Bogotá encabeza la lista con más barreras, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Santander. En la capital del país, los casos aumentaron un 83% frente al año anterior. El informe también señala el crecimiento del gasto en el bolsillo de los colombianos en materia de salud. En las principales ciudades, un paciente puede llegar a gastar más de 110.000 pesos mensuales para acceder a su tratamiento, y en zonas apartadas de Colombia, esa cifra asciende a más de 1 millón de pesos. Al respecto, el documento detalla que los pacientes se ven forzados a abandonar sus hogares y empleos para desplazarse a ciudades capitales en busca de atención especializada por falta de cobertura en sus lugares de residencia. Además, se evidenció un retraso en la atención médica y prestación de servicios, interrupción en los tratamientos y la falta de insumos y equipos médicos ocasionados por la demora en los pagos a clínicas y hospitales. Estás escuchando